artimañas, pero hoy más bien vamos a hablar de su gran pecado. Y este mensaje lo he titulado, aunque la serie se titula Querubín desaprobado, los mensajes van a tener títulos. Y este título es ¿A quién te pareces? Amén. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice la Escritura: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el anticristo, dice, y serán atormentados día y noche para siempre. Aquí está hablando el Señor del fin de Satanás. Este es el fin. El fin es el lago de fuego. Pero aunque aquí la Biblia está hablando de su fin, así no fue su principio. Este es el fin. Leamos su principio. Ezequiel 28:12. Ezequiel 28:12. Mira el principio que tuvo este ser, que al final será atormentado para siempre. Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tú eras el sello de la perfección. Mira lo que era este que acabamos de leer, que terminó en el lago de fuego para siempre. Ese es su fin, pero mira cuál era su principio. Tú eras el sello de la perfección. Impresionante. Y ahora dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Un ser así, la Biblia jamás habla de un ser tan espectacular como este. Nunca Dios habla de alguien tan fuertemente y con tanta como de Satanás. Estamos hablando aquí de su principio ahora, pero hemos leído su fin. Su fin es el lago de fuego, pero ese no fue su principio. Su principio fue que el Señor dice, así dice Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Impresionante. Lleno de sabiduría, para que el sabio de los sabios te diga sabio, ya tienes que ser sabio. Dios infinitamente sabio estaba diciendo a Satanás, lleno de sabiduría. ¿Qué sabiduría no le otorgó Dios para que el sabio le diga a él, tú estabas lleno de sabiduría? Es más, ¿qué ejemplar no era? ¿Qué criatura tan espectaculante no era? Que el Señor le dice al profeta, hablando de Satanás, levanta endechas. Y la palabra endechas en hebreo significa palpitaciones del corazón, golpe de pecho, lamento exceso. Estaba diciendo Dios al profeta, lamentate ahora, golpea tu pecho y llora por lo que vas a escuchar, porque te voy a presentar una criatura magnífica que yo creé y que no había otra como él en todo el cielo, pero que esta al final se torció. Dios recordaba la íntima comunión que tuvo con Satanás y le dice Dios a su profeta, su portavoz, llora, lamentate, golpéate el pecho, porque te voy a presentar una criatura la cual yo amé en el pasado y tuve una relación directa con él, pero este que era perfecto y acabado en hermosura, al final cayó y se convirtió en la persona más ruin de todo el universo. Y dice el Señor, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Mira cómo el Señor lo vistió. Dice, tu vestidura era de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y un ser tremendo. No está hablando Dios aquí del ser humano, porque en Dios nunca del ser humano ha hablado así. ¿Sabes lo que dice Dios del ser humano? ¿Lo quieres escuchar?
Primera de Reyes 8:46. Porque no hay hombre que no peque. Dice el Señor, Primera de Reyes 8:46. No hay hombre que no peque. Dice, Proverbios 29. ¿Quién podrá decir estoy limpio de mi pecado? Jeremías 17:9. Dijo el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dios no estaba hablando del ser humano, porque ya ves lo que Dios dice del ser humano. Dios estaba hablando de un ser angelical perfecto, hermoso, acabado en hermosura. Y dice Dios, en el Edén estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahora dice, las flautas y los tamborines estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es impresionante lo que Dios creó. Y ahora dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor, por lo cual yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo te puse fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hemos hablado de su principio y hemos hablado de su final. Date cuenta el final que tuvo este ser que fue creado tan perfecto. Porque te voy a decir algo, no es como se empieza, iglesia, es como se termina. Se puede empezar magnífico, mejor que empezó Satanás no empezó nadie, ni David, ni Salomón, ni Isaías, ni Jeremías, ni los profetas, ni los patriarcas, ni Abraham, ni San, ni Jacob. Nadie empezó tan bien como Satanás, pero nadie terminó tan mal como él, porque no es como se empieza, es como se termina. Por eso la Escritura todavía nos exhorta a permanecer en la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice la Biblia, mirad que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero esa perfección Dios la va a hacer en gente que se deje trabajar por el poder del Espíritu Santo, en gente que se deje trabajar por el poder del Espíritu de Dios. Dios está haciendo cosa nueva en esta iglesia, está abriendo las inescrutables riquezas y las riquezas iluminadoras de su Santo Espíritu a través de su palabra. Pero si tú te sometes, va a haber más luz sobre ti, va a haber más luz sobre tu casa. Permanece hasta el final. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos de permanecer en fe, puesta nuestra mirada en el Señor. Aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque vengan problemas, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hasta el fin. Satanás empezó muy bien, terminó muy mal. Moisés empezó a la orilla de un río y terminó siendo príncipe del pueblo de Dios. Porque no es como se empieza, es como se termina. Jesús empezó en el pesebre y dijo, de cierto os digo que me veréis a la diestra de Dios. No es como se empieza, es como se termina. ¿Sabes? Hemos empezado bien. Que el Señor nos dé la gracia para terminar mejor.
Aleluya. Terminar confiando en nuestro Señor. Terminar sabiendo que hemos, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo cual me está reservada la corona de vida, la cual el Señor Dios juez justo me ha prometido, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Es llegar hasta el fin. ¿Sabes cómo murió David Brainerd con 29 años? Murió con 29 años abriendo una iglesia de 150 personas entre los indios, lleno del poder del Espíritu Santo, rodeado de su novia y de su suegra Jonathan Edward, de su zona Jonathan Edward y de su suegro Jonathan Edward. Impresionante. A punto de morir escribió una carta, y la carta decía así: hermano mayor, estoy a punto de morir. Le escribió una carta a su hermano: soy tu hermano David Brainerd. Me he tirado 5 años predicando los Pieles Rojas, y hasta el día de hoy Dios ha levantado una iglesia con 150 personas, todos nacidos de nuevo. Te escribo para decirte que estoy a punto de morir, pero te escribo para decirte que si volviera a nacer, aunque muero joven, escogería el mismo camino, porque vale la pena consumirse para Dios como una antorcha encendida de fuego para Él. Es así como se debe de vivir para Dios, con pasión. Es así como se debe de vivir para Dios, perseverando. Y yo animo a la iglesia: sigue orando, sigue buscando, no retrocedas. El apóstol a los hebreos dijo: nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que perseveran en la fe para salvación del alma. Esa es la iglesia de Aranjuez, una iglesia que persevera en la fe, confiando en el poder de Dios. Apláudele fuerte a tu Dios. Vamos a ver su caída. Vamos a estudiar algunas cositas. Por ejemplo, mirad, Isaías 14. Estamos empezando, Isaías 14:12, pero no voy a tardar. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahora mira lo que dice, tú que decías en tu corazón. Necesitamos el don profético. Porque lo que dijo Satanás en su corazón fue en la eternidad pasada, pero en el presente Dios se lo reveló a un profeta. Le reveló Dios a un profeta lo que pensó un ángel malvado en el cielo, dentro de él. Y ahora dice: ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Date cuenta las 5 declaraciones orgullosas que hizo. Mira, la primera dice: subiré al cielo. Si dice subiré es que no estaba. Subiré al cielo, primera declaración. Mira, date cuenta del orgulloso. El orgulloso siempre habla de alturas. Siempre habla de querer estar por encima de los demás. Mira lo que dijo el diablo: subiré al cielo. Segundo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Tercero, en el monte del testimonio me sentaré. Quería sentarse en el monte del testimonio habiendo perdido el testimonio. Porque esos son los que procuran siempre sentarse en el monte del testimonio cuando lo han perdido. ¿Sabes por qué? Porque ahora se dan cuenta lo bonito que era tener testimonio y no lo apreciaban. Me sentaré en el monte del testimonio sobre las alturas de las nubes subiré. Todo era subir. Junto a las estrellas, junto al trono, en el monte, sobre las nubes. Y ahora dice: seré semejante. No dice a Dios, ni al Hacedor, ni al Creador. Mira la frase que usó: al Altísimo. Anhelaba las alturas, pero no quería subir legítimamente. Porque hay formas de subir. Hay gente que sube de una forma no legítima. Y a esos el Señor le dice: mas tú derribado eres. Pero hay otros que suben de la manera de Dios.
Él quería subir legítimamente y el Señor le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Y ahora, escucha esto, se llenó de orgullo. ¿Qué es el orgullo? Escucha esto. El orgullo es un concepto exagerado de uno mismo. El orgullo es un concepto exagerado de uno mismo que lleva a la soberbia. Te hace valorar lo tuyo por encima de los demás. Mira, hay gente que va con un 600, a punto de destrozarse. Se para al lado de un Mercedes y le dice, qué bien, tu coche tampoco está mal, ¿eh? Y se va con sus 600. No tiene nada, pero él cree que lo suyo es lo mejor. Tiene un concepto exagerado de sí mismo. Ni siquiera la gente le ve así, pero él se cree que es así. Le lleva a la soberbia, a la altivez, a la vanidad, a la arrogancia. Le llega a un grado, que ese es el peor, de menospreciar a los demás. Y el Señor odia el orgullo. ¿Sabes cómo iba a titular este mensaje? Lo hemos titulado ¿A quién te pareces? Pero lo iba a titular algo muy fuerte, ¿eh? Iba a titularlo Imitando a Satanás. Pero lo vamos a dejar así. ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? Satanás se llenó de orgullo. Es el principal pecado de todo el universo. No había pecado en todo el universo, no había mancha en todo el universo. Y el orgullo apareció en el corazón del diablo. Todos aquellos que tienen orgullo en su corazón y que guardan orgullo están teniendo una semilla luciférica. Están siguiendo los pasos de aquel que manchó todo el universo. Están siguiendo en la misma línea de aquel que se rebeló contra Dios. El orgullo lo odia Dios de una manera tremenda. Mira si Dios lo odia, que le dice Dios al profeta, levanta endecha sobre aquel que tuve comunión con él, pero de ninguna manera lo dejaré en mi casa, porque en mi casa no habitará el orgulloso. Aquí hay una atmósfera de humildad, aquí un corazón sencillo y humilde. Solo los humildes habitarán mi casa, solo los humildes estarán cerca de mí. Por eso dice el Señor en Isaías, así dice el alto, así dice el sublime, el que habita en las alturas y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está Dios. El que habita en las alturas se baja para juntarse con el humilde. Escucha esta palabra. ¿Qué es la humildad? La humildad es la sabiduría de aceptar nuestro nivel. La humildad es la sabiduría de aceptar nuestro nivel. El problema es cuando quieres ser quien no eres. Te llenas de frustraciones, te llenas de arrogancia, te llenas de envidia. La envidia, más sutil, ponzoña secreta, peste oculta, tramadora de engaño, madre de la hipocresía, origen de las polillas y gusano destruidor de la santidad. Esa es la envidia. Te llenas de incomprensión. La humildad es la sabiduría de aceptar lo que eres. Escucha, la humildad es estar consciente de nuestras limitaciones y actuar de acuerdo con tal conciencia. Yo no puedo creerme el presidente de Estados Unidos. Porque si yo me creo el presidente de los Estados Unidos y actúo de esa manera y con esa autoridad, la gente me va a odiar. Porque no lo soy. Pero si yo actúo como el Pedro, estoy asumiendo sabiamente quién soy. Y actúo en consonancia con esa conciencia. Yo conozco mis limitaciones, sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Esa es la humildad, es una humildad llana. Mira, escucha, la humildad no es vivir humillado, pero es humillarse cuando se requiere hacerlo. No es agachar la cabeza todo el tiempo, pero sí agacharla cuando Dios te dice hazlo.
La humildad no es vivir humillado, pero sí humillarme cuando es necesario. La humildad no es cederle el sitio que Dios me ha dado a mí para dárselo a los demás, sino que desde mi lugar valorar el sitio de los otros. Mira esto qué bonito. Cuando yo lo recordaba, digo, qué bonito, Padre, es tu palabra. Primera de Reyes 2:19. Está Salomón recién estrenado, de rey, sentado en su trono. ¿Sabes cómo era el trono del rey Salomón? Había 6 gradas de oro. Y había 6 leones a este lado y 6 leones a este de oro. La Biblia dice, no se ha hecho trono semejante ni antes ni después. Está recién estrenado. Tiene apenas 19 años y es rey de todo Israel. Le ha dado Dios una sabiduría impresionante. Pero llaman a la puerta. Pum, 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 pum. Abre el criado. ¿Quién es? La madre de Salomón, Betsabé. Cuando Salomón ve a su madre, se levanta del trono, dice la Biblia, y se inclinó ante ella. El trono no le robó el corazón de hijo. Él sabía que era rey, pero también sabía que era hijo. Soy rey para estar en el trono, pero soy hijo para humillarme ante mi madre, porque el trono no se me ha subido a la cabeza. Las perlas preciosas no han secuestrado de mí el valor de mi madre. Yo era un pequeño indefenso y antes de entrar en el trono, ella me cuidó y ella me amamantó. Esa es la humildad, es saber lo que Dios te ha dado, pero reconocer quién te ha cuidado, reconocer quién te ha hecho bien. La humildad es tener un valor apreciado de ti mismo y conocer tus propias limitaciones. Date cuenta, se humilla delante de su madre y se arrodilla delante de su madre, pero cuando se levanta, la Biblia dice, se volvió a sentar en su trono y dijo, traer una silla para mi madre y que se siente a mi lado, porque el trono no me ha hecho olvidar que soy hijo, pero también el hijo no me ha hecho olvidar que soy rey. Este es mi lugar y no el lugar de mi madre. Me levanto para arrodillarme, pero no dejo que ella se siente. Este es el lugar que Dios me ha dado. Madre, siéntate a mi lado. Esa es la humildad. La corona no le quitó el corazón de hijo, ni las perlas preciosas le borraron el recuerdo de haber sido cuidado cuando él era indefenso. La humildad es agradecida. Aleluya. Cuando veas una persona que no sabe dar gracias, es muy orgulloso. Cuando una persona es humilde, da gracias. Cuando le ayudan, cuando les tienden la mano, lo que sabe decir es gracias. Por eso la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, que deis gracias a Dios por todo. Por todo. La humildad Hebreos 10:24 dice, consideraos unos a otros para estimularos al amor y a las buenas obras. Cuando sabemos considerarnos y valorar nuestro trabajo, tú valoras mi trabajo y yo valoro el tuyo. Entonces eso nos ayuda, nos estimula en el amor y a las buenas obras. El pecado de Satanás fue el orgullo, la soberbia y fue humillado. Él dijo, subiré y no subió. Bajó. Él dijo, me sentaré. No se sentó, fue derribado. Él dijo, seré semejante al Altísimo. No lo fue, se convirtió en el ser más desagradable de todo el universo. Eso nos muestra que el orgullo y la soberbia es un pecado que Dios odia y le lleva a humillar al orgulloso. Escucha esto. Jesús dijo, quien se humille será exaltado y quien se exalte será... Con esto termino. Satanás dijo, subiré, y Dios dijo, no subirás, bajarás. Satanás dijo, me sentaré, y Dios dijo, no te sentarás, te vas a pegar un batacazo.
Y Satanás dijo, seré semejante al Altísimo. Y dijo Dios, no te vas a parecer a mí, vas a ser un demonio horrible, espanto serás y para siempre dejarás de ser. En cambio dice la Biblia que aquel que habitaba en las alturas, Filipenses 2 dice la Biblia que estando arriba se humilló y se hizo hombre. Ahí estaba Cristo en las alturas y bajó para hacerse hombre. Ahí estaba el Rey de Reyes y se hizo el siervo de todos. Ahí estaba el inmortal y se hizo mortal para nosotros. La Biblia dice, el que habitaba en las alturas se hizo hombre, pero también dice, y el que era en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios. Él sí era como el Altísimo, pero se quitó la ropa de la gloria y se vistió la ropa de la humillación. Y ahora dice que Satanás también quiso sentarse, pero él dijo, yo que estoy sentado en mi trono, bajaré y moriré en una cruz como hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora dice Dios, por lo cual el que ha sido humillado ahora será exaltado, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese, Jesús es el Señor. ¿A quién te pareces? ¿A quién estás siguiendo los pasos? Yo quiero ser humilde como mi Señor. Yo quiero humillarme cuando me tengo que humillar. Yo quiero agachar la cabeza cuando tengo que agacharla, porque sé que siendo humillado seré exaltado. Termino. ¿Sabéis por qué el Señor lavó los pies a los discípulos? En Juan 13:3. ¿Sabéis por qué? Os he explicado siempre lo que es el contexto, ¿verdad? El contexto siempre es lo que hay detrás. Por ejemplo, si yo ahora mismito, ustedes entran y yo digo, gato. Tú dices, ha dicho el pastor gato. Te puede venir que estoy hablando de un gato, ¿verdad? Pero es que si tú no has escuchado mi conversación, quizás yo estoy hablando de un amigo mío, un león, que se llama Gato. Y si no has escuchado la conversación, pues quizás estaba diciendo que la rueda del coche se pinchó y necesitaba un gato. Para tú saber, cuando yo digo gato, a qué gato me estoy refiriendo, es haber escuchado lo que yo venía diciendo. Ese es el contexto. Cuando la Biblia habla de un punto, tienes que irte más arriba para saber por qué lo dice. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, lo hizo sencillamente por esto. Porque viniendo de camino, antes de entrar a casa, los discípulos a escondidas decían, ¿quién será mayor en el reino de Dios entre nosotros? Y la Biblia dice, y temían preguntarle a él. Ellos sabían que eran pretensiones orgullosas y no podían decirle a la humildad quién sería el mayor. Tenían miedo de preguntarle, pero entre ellos decían, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y Jacobo decía, seré yo. Y Pedro decía, seré yo. Y Juan decía, no, yo seré. Pero cuando entraron en casa, él sin decir nada. ¿Lo leemos? Con esto terminamos. Juan 13:3. Juan 13:3. Dice, mira qué bonito, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Date cuenta, ellos hablaban quién era el mayor. Jesús, sin responderles, llega a la casa y el maestro se arrodilla y les lava los pies a todos. Pero ¿sabes por qué lo hace? Dice, porque sabiendo Jesús que Dios había puesto todo en sus manos, que había salido de Dios y a Dios iba. El que sabe quién es no necesita demostrarlo.
Yo sé lo que Dios me ha dado, no necesito justificarme, sé lo que me ha dado, pero necesito daros una enseñanza. El maestro se agachó y lavó los pies hasta el Judas que le iba a traicionar, le lavó los pies y cuando terminó se puso la toalla en el hombro y dijo: si yo que soy el maestro, si yo que soy el Cristo he hecho esto, ¿qué tendréis que hacer vosotros? Este es el mayor en mi reino, el mayor en mi reino es el que sirve, el mayor en mi reino es el humilde. El mayor en mi reino es quien me obedece. El mayor en mi reino no tiene pretensiones orgullosas. El mayor en mi reino tiene la sabiduría de saber cuáles son sus limitaciones y dejar las cosas en la mano de su Padre Celestial. Ese es el mayor. ¿A quién te pareces? ¿Qué camino estás siguiendo? Si hay orgullo en mí, en ti, quítalo en el nombre de Jesús. Quítalo. Iglesia, seamos todos humildes. No nos creamos más nadie que nadie. Todos somos uno. Somos hermanos. Somos cristianos. Somos amigos. Somos primos. Esto me ha salido muy... Somos primos. Somos uno todos. Hay que amarnos, valorarnos. Valora a tus obreros, valora tu coro, valora al que tienes a tu lado. Yo te pregunto, ¿a quién te pareces? Si sigues el orgullo, ya sabes a quién te pareces. Si sigues la humildad, ya sé a quién te pareces. Jesús dijo: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso está en la humildad, no en el orgullo. Ser humildes y hallaréis descanso. El orgulloso se echa pero no descansa. El humilde se echa y descansa. Aleluya, apláudele fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! ¡Aleluya! Gracias, Padre. Muchas gracias.